Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. El día de hoy platicaremos de 3 temas: la propuesta de AMLO para desaparecer el IFT, el INAI y la COFESE, estos organismos autónomos. También hablaremos de las mañaneras contra el INE y del proceso electoral aquí en Yucatán. Para platicar de estos temas polémicos, saludo y agradezco al licenciado en literatura y maestro en bibliotecología, analista político y activista social, Fausto Sánchez López. ¿Cómo estás, Fausto? Bienvenido. Buenas noches, Tony. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Buenas noches. Héctor López Ceballos, columnista del periódico Novedades y abogado. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Gracias, gracias. Y a Jorge Sánchez Reyes, politólogo y miembro activo de Morena. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Buenas noches, Tony. Buenas noches a Fausto, a Héctor y a la audiencia. Muy buenas noches a todos, y si les parece bien, comencemos, compañeros. Héctor, pues súper polémicas las decisiones que toma este gobierno, ¿no? Si ya el tema de los fideicomisos causaba demasiada preocupación y molestia en algunos sectores, pues qué decir de que ahora van por el IFT, el INAI y la COFESE, estos organismos autónomos que buscan desaparecer con el argumento de que no sirven para casi nada y que nos cuestan muchísimo. Si fuera cierto esto de que no sirven y que además nos cuestan mucho, pues creo que todos estaríamos de acuerdo con su desaparición, ¿verdad? La pregunta es, además de si resultan muy costosos, pues si realmente son necesarios, teniendo en cuenta que ya existe una Secretaría de Comunicaciones, una Secretaría de la Función Pública, una de Economía, que dice el presidente podrían encargarse perfectamente sin necesidad de esos aparatos onerosos. ¿Cómo ves tú, Héctor, este tema? ¿Estarías de acuerdo con la desaparición de estos institutos? No, por supuesto que no, Tony. En esa lógica ya existe la Secretaría de Gobernación, que puede encargarse de los derechos humanos o de la organización de elecciones como era en el pasado. Ya existen otras secretarías, otras partes de la Administración Pública Federal que pueden encargarse de las funciones de estos organismos constitucionales autónomos, pero no es así. La realidad es que estos órganos se crean a partir de no tanto la lucha de la oposición, sino la lucha de la sociedad civil que va empujando la fortaleza o esta reestructuración del Estado mexicano a partir de los años 80 principalmente, ¿no? Uno de los primeros órganos, por ejemplo, que se crearon fue el INEGI, que es el pilar de la estadística y la información del Estado mexicano, que no podría funcionar sin ese tipo de datos. Entonces son importantes todos estos organismos que sí tienen sus defectos, que sí tienen sus deficiencias, falta muchísimo por mejorar. Son parte fundamental, son pilares del Estado mexicano, del entramado jurídico, que forman además un contrapeso de todas las autoridades, no solamente del presidente de la República y del Ejecutivo Federal, sino también del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Por algo están ahí, por algo se crearon. No son estos floreros neoliberales que menciona Andrés Manuel. O sea, no todo lo que se creó en el pasado automáticamente tiene que ser calificado como negativo, y yo creo que deberían de mantenerse este tipo de organismos, no deberían de desaparecer porque es un atentado al Estado democrático. O sea, es retroceder 30, 40 años en el Estado mexicano. Gracias, Héctor. Bueno, entonces la opinión de Héctor. Jorge, con la posible desaparición de esos institutos, que parece que cada vez toma más fuerza al diablo con sus instituciones, ¿no? Bueno, con esto, ¿no sería darle más poder al presidente? Esto en base a los argumentos de programas, analistas de derecha, como La Hora de Opinar, que dicen que la desaparición, por ejemplo, del INAI sería beneficioso, pero solo para el presidente, porque así ya no existiría un instituto que le pueda obligar a transparentar sus contratos, obras, trabajos, etcétera. Pues bajo ese argumento tendríamos que decir que está mal que desaparezcan. Pues hasta el mismo AMLO dice, la vida pública tiene que hacerse más pública, prohibido prohibir, la libertad no se implora, se gana. ¿Cómo ves? No, creo que hay mucha desinformación. Aquí lo que es un poder, el poder legislativo. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, hace una propuesta. La propuesta es que se va a llevar al Pleno y se va a llevar primero a las comisiones, luego al Pleno para que se apruebe en su caso. ¿Cuál es la propuesta? Desaparecer el Instituto Federal de Comunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué significa?
¿Y qué propone? Porque no es nada más el tema de un atentado al Estado, de que es un tema del gobierno, no. Se propone la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. Es decir, estos 3 institutos, estos 3 organismos, reducirlos en uno. Una de las propuestas que está generando el senador Ricardo Monreal es que le cuesta mucho al Estado mexicano estos organismos, más de 2,000 millones de pesos, y al reducir a crear todo esto en solo un instituto, ya dije el nombre, estaríamos ahorrando 1,000 millones de pesos para que se utilicen para otras cosas necesarias. ¿Cuál es una de las preocupaciones? Que hay funcionarios públicos en estos 3 organismos que cobran más de 600,000 pesos. Imagínate, lo expuso el presidente puntualmente en la mañanera, que es un ejercicio de comunicación y de diálogo hasta pedagógico todos los días, que había en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, más de 40 direcciones con salarios de 350,000 pesos mensuales. O sea, más de 40 direcciones con salarios de más de algo que no está normalizado, ni en la empresa privada se paga tanto como en estos organismos. ¿Y qué han funcionado? Pues estos fueron construidos en un proceso neoliberal. Y hay que entender que también no es un cambio de gobierno o un cambio de administración, es un cambio de régimen, donde se está vinculando la austeridad republicana como eje de gobierno de esta cuarta transformación. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Sabemos que el 2020 fue el año más difícil de nuestra historia. Por eso, unidos, nos ayudamos más que nunca. Entregando desayunos escolares, uniformes completos, chamarras y útiles. Más becas a estudiantes de primaria y secundaria. Seguimos mejorando viviendas. Entregamos insumos, herramientas y maquinaria a productores del campo y pescadores. Y apoyamos a las personas con discapacidad. Aún nos hace falta mucho por hacer, pero trabajando juntos y con el esfuerzo de todos estamos salvando vidas, recuperando empleos y reforzando nuestra seguridad. Unidos para seguir cambiando. Segundo informe de resultados. Fausto, bueno, esta es la opinión, 2 posiciones opuestas en este sentido. De este tema del Instituto de la Transparencia, por ejemplo, Fausto, la verdad tengo que decirlo, a mí me causa conflicto, porque, por ejemplo, le pidieron en una mañanera al presidente revelar la carta que le envió el rey de España, y es verdad que la hizo pública, así como eso también de empresas, otros casos relevantes, ¿no? Pidieron revelar los contratos de las vacunas, y en una transmisión en vivo Marcelo contestó que en este caso no era el gobierno quien las clasificó, sino que eran políticas de las empresas farmacéuticas el derecho a reservarse la información. Pero así como en esos casos, es más que obvio que cuando le conviene al presidente hacer públicas ciertas cosas, las hace y dice que su pecho no es bodega. En otros casos aplica la de me reservo el derecho a opinar, en eso no me voy a meter, cambia el tema, o la mejor de todas, la que más me gusta, es un asunto que corresponde a la fiscalía. Bueno, hay que decirlo, sí preocupa que pues dependa del presidente cuando sí se hace algo público o cuando no. Quizás se confía en este presidente, pero ¿y luego, Fausto? ¿Qué decir? Entonces yo creo que de entrada el argumento económico, que es un argumento relativamente general para muchos de las revisiones que estamos viendo, porque son eso realmente lo que está haciendo en este momento, son revisiones sobre la utilidad, viabilidad y necesidad de cada uno de estos institutos. Y también tendríamos que tomar en cuenta efectivamente su función específica de cada uno, ¿no? La realidad es que si lo analizamos con cuidado
muchos de esos institutos efectivamente se crearon durante el neoliberalismo, básicamente de Salinas para acá. Y efectivamente nacen a partir de demandas sociales, de solicitudes populares, el mismo IFE, por ejemplo, o actual INE, que no existía en el momento en que entra Carlos Salinas y que se tiene que crear a partir de un fraude. O sea, como hubo un fraude por gobernación, se tuvo que crear un instituto. La realidad es que ese instituto también ha dejado mucho que desear y no ha podido realmente garantizar ni demostrar que las elecciones que se han llevado bajo su mando han sido realmente limpias. Sin embargo, es un primer paso, o fue un primer paso en el sentido correcto. Yo creo que no es el punto discutir la necesidad de instituciones autónomas, sino sí entender que se han también extralimitado muchas de estas agrupaciones. Cuando se estableció el salario máximo, todos estos institutos tienen gobiernos propios, juntas de gobierno, y ninguno decidieron modificar sus salarios y disminuirlos a un grado donde entraran o casaran con la nueva disposición de ley. Utilizaron al cambio su fuero o el hecho de ser independientes o autónomos para mantener estas prebendas, ¿no? El mismo INE, cuando se le cuestionó la cantidad que maneja, ha discutido que es demasiado dinero, demasiado poco el dinero que tienen. Se quejaban de que la elección de este año va a ser demasiado cara y que no podían ejecutar la consulta de los expresidentes porque iba a ser un costo adicional. Ante el mandato de que se realice esa consulta, sea como sea, con el presupuesto aprobado, sin tener que hacer mayores modificaciones, han tenido que aceptarlo. La pregunta es entonces, ¿se podía o no se podía? Lo mismo ocurre con muchos de estos institutos, que realmente sí cumplen una función. Yo no discuto la función que cumplen, pero creo que sí necesitan ser revisados. Eso es un hecho. Y sobre todo en lo económico. Y sí, sobre todo en el caso de comunicaciones, hay más de un instituto que hasta cierto punto duplica funciones. De hecho, ha habido controversias entre los distintos institutos en esta área, y eso se debe precisamente a que no es clara la división de responsabilidades entre uno y otro muchas veces. Claro, también hay que aclarar. ¿Perdón? ¿Estaría de acuerdo entonces que desaparezcan estos institutos? Pues si no desaparezcan completamente, deberían ser reformados, eso es un hecho. Y obviamente si analizamos y descubrimos que hay una serie de funciones que pueden ser fusionadas, yo me iría más hacia ese concepto, yo creo que eso es más lo que se propone, es una fusión prácticamente de varios institutos. Obviamente esto va a implicar la desaparición como la conocemos hoy de los existentes, ¿no? Pero podemos plantearlo de dos ópticas, es decir, desaparición o fusión de estos institutos, ¿no? Gracias, Fausto. Bueno, compañeros, quisiera preguntarles, ahora sí, me lo permiten, el tiempo se nos va, por las mañaneras del presidente López Obrador. Estas conferencias de prensa ofrecidas por la presidencia de lunes a viernes a las 7 de la mañana y que a veces duran hasta 2 horas y media, 3 horas. Bueno, pues el INE quiere suspender su transmisión durante el periodo electoral. El presidente ya contestó, desde luego, diciendo que esto es un atentado a la libertad de expresión, que lo quieren censurar, pues la mayoría de los medios de información son adversarios que representan a la mafia del poder. Eso dice. Ahora sí. ¿Me escuchas? Ahora sí, Jorge. Adelante, por favor. Yo creo que el presidente Andrés Manuel y el ejercicio de diálogo circular que son las mañaneras o las conferencias matutinas es un ejercicio donde el presidente expone acerca de las políticas públicas, acerca de los avances y los logros que está llevando en todas las áreas de gobierno. De hecho, cada día está destinado para cada área. Explica sobre cómo va su gobierno y da opiniones morales, espirituales, históricas, contextos de todo tipo. Lo que yo considero es que sí, el presidente tendría que omitir opiniones o mensajes electorales o algo así, pero creo que el INE o los consejeros, en específico 2, son los que en realidad han tomado un papel, desafortunadamente, porque ellos son árbitros electorales y deben de darle certeza a todos, pero 2 consejeros en particular han tomado una posición de ser contra el presidente, es decir,
a Lorenzo y a Ciro Murayama, el presidente Andrés Manuel se ha vuelto un adversario político. Y eso desde la historia política del mismo presidente Andrés Manuel con ellos mismos. Entonces, yo creo que sí, es una censura a la democracia, porque como tal el INE y en otras democracias en el mundo no es necesario que se lleven de la mano. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo eso, un cambio de régimen. Nos habíamos acostumbrado de que toda la vida, todas las instituciones autónomas en este país estaban al servicio, porque no decían nada, no pasaba nada. Por ejemplo, el tema del 2012, que siempre lo he repetido en este programa, el del monedero, el Monex, que fue una compra masiva del voto y hubo una exposición de pruebas. Las instituciones electorales no vieron nada. Entonces, ahora que hay un cambio de régimen donde el presidente critica, hace posicionamientos hacia lo que él no cree que esté bien en el país, desde su punto de vista, esté bien o esté mal, y eso es parte de una democracia. Las instituciones autónomas ahora se sienten ofendidas porque se está desnudando muchos de los privilegios que actualmente tienen. Gracias, Jorge. Bueno, pero sí. Concluyen. Mañanera sí, censura no. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Sabemos que el 2020 fue el año más difícil de nuestra historia. Por eso unidos, protegimos los empleos y el ingreso familiar. Entregando casa por casa apoyos alimentarios para todos los municipios. Seguros de desempleo. Créditos a emprendedores micro, pequeñas y medianas empresas. Apoyos comunitarios para las familias afectadas por las tormentas y huracanes. Y con peso a peso, entregamos insumos, herramientas, maquinaria y equipo a los productores del campo y pescadores. Aún nos hace falta mucho por hacer, pero trabajando juntos y con el esfuerzo de todos estamos salvando vidas, recuperando empleos y reforzando nuestra seguridad. Unidos para seguir cambiando. Segundo informe de resultados. Héctor, pues a propósito de las conferencias matutinas, algunas veces escuché comentarios, incluso en este mismo programa, de que pues, las mañaneras ya no le ayudaban al presidente, que lo estaban perjudicando, pues le sacaban muchas cosas de contexto. Digamos, le hacían más mal que bien. Yo sigo pensando que es la herramienta más importante que tiene el presidente, no solo para comunicar, sino para gobernar. ¿A ti qué te parecen las mañaneras? Como demócrata, ¿estás a favor o en contra de que el INE censure al presidente durante el proceso electoral? Mira, las mañaneras son sin duda el ejercicio perfecto y más adecuado que tiene el presidente para llegar a toda la población y para ejercer un control político y social en el país. O sea, es innegable el peso que tienen esas conferencias diarias de 2 o 3 horas que tú dices para poder dictar la agenda y estar presente en todo momento, ¿no? O sea, no se habla de otra cosa en el país que no sea lo que salió en la mañana del presidente. Es una herramienta política más que pedagógica, porque, bueno, yo no considero que 3 horas de estar hablando sea pedagógico, es todo lo contrario, y donde, pues, dice el presidente lo que se le venga en gana, ¿no? Incluso a veces atentando contra el Estado laico, contra la misma libertad de expresión, etcétera. Pero yo no creo que lo que menciona el INE o esta propuesta de que se dejen de transmitir las mañaneras, ojo, no que se dejen de realizar las mañaneras, porque las mañaneras se van a poder seguir realizando del 4 de abril hasta el día de las elecciones. Transmitir. Solamente no se van a poder transmitir, y de hecho los mismos periodistas que estén dentro de las mañaneras sí van a poder tomar videos, sí van a poder tomar fotografías de lo que sucede ahí adentro y se van a poder transmitir en espacios noticiosos. Lo que no se puede hacer es transmitir de manera íntegra, porque hay algo que yo no sé, con todo respeto, quiénes sean los abogados de la 4T, pero la ley es muy clara, la Constitución es muy clara, que fue reformada en el 2014 en materia de propaganda gubernamental, la ley electoral es muy clara en materia de propaganda gubernamental,
Y no se trata de una actividad en donde un funcionario público llame al voto, que es lo que no ha entendido el presidente y es lo que no ha entendido Jesús Ramírez Cuevas. No se trata de que el presidente salga todas las mañanas a decir voten por Morena o no voten por el PRIAN o por los potentados o los dueños de México, todos esos adjetivos que utiliza. Se trata de que la propaganda gubernamental es que un servidor público, que en este caso el presidente de la República, por un medio de video, de fotografía, lo que sea, que en este caso son las mañaneras, transmita un mensaje informativo, que supuestamente es lo que hace el presidente de la República, informar de lo que pase todos los días en el país y en el espectro público y político, tenga como objetivo ganar no votos, sino la aprobación de México, de la ciudadanía, que es lo que ha dicho el presidente siempre, que se hace esto para que la ciudadanía vea qué es lo que se está haciendo y que no son iguales. En ningún momento la ley marca que sea una cuestión de llamar al voto proselitista, y esto no es una modificación de la ley que se hizo para perjudicar a la 4T o Andrés Manuel. Es una porción normativa que existe desde cuando menos el 2014, muchísimo antes de que Andrés Manuel llegara a la presidencia. Entonces, no está respetando la ley el presidente y la misma Constitución en su artículo 134. No es una atentada a la libertad de expresión. Nadie está diciendo que el presidente no pueda levantarse todos los días y hablar con las personas, solamente que la ley es muy clara que durante las campañas políticas no puede haber ninguna cuestión de propaganda gubernamental, excepto en materia de educación y de salud en casos de emergencia. Las del doctor López-Gatell, por ejemplo, por supuesto que la ley permite que continúen. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, Fausto, para cerrar este tema, ¿qué te parecen a ti las mañaneras? Si estás a favor o en contra de que el INE la censure durante el periodo electoral. Y bueno, aclarando, como dijo bien Héctor, pues no se cancelan, solamente se podrán transmitir, que es como lo mismo, quizá. Bueno, sería para los medios, únicamente, ciertos medios. ¿Tú cómo ves? Porque también es cierto, pues el presidente todos los días pues dice que el pasado está mal, pues ¿quién es el pasado? ¿No? Es el PRI y el PAN, pues los únicos que nos han gobernado. Entonces, pues yo creo que por ahí va, es meterse un poquito con la parte política y pues electoral. Pero ¿tú cómo lo ves, Fausto? Para cerrar este tema, rápidamente, por favor. Mira, Tony, yo lamentablemente me declaro parcial en este tema porque yo creo totalmente en la libertad de expresión. Y de hecho, si a mí me preguntas, Twitter nunca debió cerrarle su cuenta a Trump y debieron dejar de decir las barbaridades que fuera a decir, porque finalmente era su libertad de expresión. Y si el pueblo de Estados Unidos iba a reaccionar, tenía que reaccionar. Es parte de la democracia, es parte del sentir social. Y lo mismo lo aplico a México. No creo que debían de cancelarse ni siquiera las campañas publicitarias de los partidos políticos 2 semanas antes de la elección. O sea, creo que toda la publicidad debería seguir hasta el día de la elección y que las mañaneras deberían de seguir hasta el día de la elección y que no hay ninguna razón para que los gobiernos nos traten como niños, para que nos traten como si no pudiéramos distinguir entre por quién o por quién no escuchar o votar. Finalmente, la realidad es que, como bien decimos, por otros medios, llámese Internet, llámese YouTube, llámese noticieros, la información sigue fluyendo. Lo único que lo están haciendo es retirar de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, la realidad es que uno dice, ¿para qué? Uno se forja su decisión de voto y va a tomar la decisión a la hora de votar. No hay ninguna razón. Es como cuando dicen que no pueden pintar bardas frente a la casilla. O sea, perdón, si yo llego ese día, veo la barda y se me ocurre que por ese partido voy a votar, pues es mi decisión finalmente. La barda estaba ahí y yo volteé a verla. Lo mismo pude haberla visto 20 metros antes que estando frente a la casilla. Son leyes absurdas que se hicieron para desviar la atención de lo primordial, que es el hecho durante este tiempo, la neoliberalismo trató de decir, no fue un fraude, es que había una barda frente a la casilla. No, hubo fraudes, hubo influencia de votos, hubo compra de voto. Tendríamos que eliminar todas esas leyes que censuran y limitan la comunicación. Gracias, Fausto. Y bueno, el tiempo se nos está acabando, más bien ya el productor nos dijo que tenemos que cerrar el programa, así que Héctor, me voy a despedir contigo. Una opinión rápidamente. ¿Cómo ves el proceso electoral en Yucatán? Estos reajustes y acomodos entre partidos. ¿Cómo ves a los priistas cambiándose a Movimiento Ciudadano, a panistas que ya se volvieron morenistas?
deportistas, artistas que se volvieron políticos, morenistas de derecha, pues tremenda mezcolanza, ¿no? ¿Qué decir, Héctor? Bueno, Tony, lamentablemente para mí las elecciones locales son un teatro. Es evidente que todo se está alineando para que el partido oficialista del estado de Yucatán, en este caso el PAN, sea el que resulte victorioso o con mayores cuotas y espacios en los puestos públicos. Esta cuestión de llamar a los principales operadores del PRI a Movimiento Ciudadano, por ejemplo, o que se estén mudando a otros partidos como el PT, o que haya una redistribución de los candidatos del PAN en los distritos locales, pues obviamente parece o sugiere que se encamina a fortalecer, ¿no?, estas alianzas no formales, pero sí de facto, para que el oficialismo continúe siendo oficialismo. A mí me parece un poco deprimente la manera en cómo se están escogiendo a los candidatos. Particularmente a una personal no tengo nada en contra de personas como Rommel Pacheco, por ejemplo, creo que es un excelente deportista, pero no entiendo cómo puede tener cabida dentro de una elección para un distrito electoral federal, ¿no?, para la Cámara de Diputados. Estos mismos partidos que ahora parecen estar agarrando este tipo de figuras para atraer votos son los mismos que criticaban cuando Carmen Salinas, cuando Cuauhtémoc Blanco, cuando Sergio Mayer accedieron a estos puestos de elección popular, y hoy ellos mismos los están postulando. Yo solamente quiero terminar con una pregunta para los militantes del PAN, para los militantes del PRI, todos esos partidos que están caminando, que salen a hacer campaña y a repartir despensas y votos y apoyos y todo a sus partidos siempre. ¿Cómo se sienten ustedes de que las cúpulas partidistas o las direcciones partidistas escojan a estos candidatos que son los que les van a traer votos y no ustedes que están haciendo el trabajo de calle, el de abajo, ustedes que se están ganando esos espacios? Yo creo que es algo que deberían de reflexionar todas las bases partidistas. Yo creo que con esa pregunta podemos cerrar el programa, compañeros, y pues lamentablemente tenemos que cerrar ya, no podemos ya darles la palabra a los compañeros de Guinda, pero pues ahora sí que pues nos despedimos agradeciéndoles a los tres, a Héctor. Orgullosamente de Guinda. Orgullosamente Guinda, ahí te veo bien puesto el chaleco de Morena, Jorge. Orgulloso. Venga, bien. Y bueno, gracias también, Jorge, y a Fausto, como siempre, y a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pasen muy buenas noches.